No, muy bien, muy bien. Aquí recordando a todos ustedes, viendo las caras tan bellas y tan hermosas y sobre todo tan alegres, porque hoy es un día grande vernos de nuevo en familia, en ese espíritu Loyaltarra y ese espíritu de Excelsior que todos llevamos dentro de nuestro corazón para bien de Venezuela y de todo este mundo que nos pide, pues, en todo amar y servir. Amén. Estoy haciendo la Bien, Perico. Amén, Padre. Aquí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro familiar ignaciano y loyal y celista, siempre en ese Excelsior que nos corona y que siempre tenemos esos altos ideales para bien de Venezuela y de todas las patrias que ustedes, extendidos pues por todo el territorio mundial, representan pues una esperanza y representan también muchos logros que han conseguido y esperamos que sean más. Amén. Otra vez, amén, amén. Amén, Padre. Bueno, arrancamos. Bueno, yo quise arrancar con esta foto del Ávila porque es el origen de toda nuestra pasión, ¿no? De todos los que estamos aquí reunidos. Es el origen y el final y el intermedio y es nuestra vida, ¿no? Tenemos el privilegio de vivir en una gran ciudad, pero una ciudad que está básicamente al pie inmersa en la montaña, ¿no? Y los que hemos visto el Ávila desde chamos, los patios del colegio, pues la verdad es que sentíamos que vivíamos en la montaña, ¿no? Y he querido continuar con esta foto que todos también conocen, que es la Sierra Nevada de Mérida, pero bueno, esta es la Sierra Nevada de Mérida de muchos de los 7-8 que estamos aquí reunidos, ¿no? Es otra época, ¿ok? Es una época con mucho menos conocimiento de la montaña, menos instrumentos, sin GPS, sin teléfonos, sin esas cosas. Y bueno, aquí transcurre nuestro sueño, pues lo que veíamos detrás del Ávila, pues era el sueño de ir a la Sierra Nevada de Mérida, ¿no? Y así fue como empezamos muchos con mucha pasión. Yo particularmente después del colegio hice mi primera montaña en la Sierra Nevada de Mérida y tuve la suerte, digamos, de que un grupo de los 7-8, varios del CEL, entramos en la misma universidad, en la Universidad Simón Bolívar, otros fueron para medicina, excelentes celistas, los médicos, pues, Carlos Ponte, Carlos López, y un grupo que fuimos a la Bolívar, pues continuamos con nuestra pasión de la montaña en la Universidad Simón Bolívar, ¿no? El otro día Nana presentó una foto, ¿ok? Y creo que lo expresó muy bien. Nosotros vivíamos todo el tiempo en la montaña, o sea, pensando en la montaña, Semanas Santas, carnavales, vacaciones, todo el tiempo estábamos en la universidad, empezamos a compartir con el grupo Oikos, que era el grupo de la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, estos son fotos del momento que quiero pasarles para que ustedes se ubiquen en lo que era la pasión de una generación que continuamos haciendo mucha montaña después del colegio, ¿no? Íbamos a la playa y también escalábamos. Aquí estamos unos años después, ya con otras generaciones. También quiero ubicarles en el momento, en aquella época, porque yo hablo de los 7-8 porque es mi generación, ¿no? Pero evidentemente después nuestro también vino generaciones que hicieron mucha montaña, ¿no? Había una generación, yo no recuerdo el año que todos tenían nombres de animales, la cebra, el chivo, pero bueno, ahí estaban Reinpel, ahí estaba Arnal, ahí estaba Carlos Caldera, aquí está el Vasco Leizaola, Arias, los hermanos Arias. Había realmente un buen movimiento de montaña que no solamente
aquí estamos en la universidad, pues. ¿Y qué hacíamos en la universidad además de estudiar? Pues pensar en montañas y así empezamos a ir a nuestra primera expedición, este grupo de los 7-8, que fue a Ecuador, ¿ok? A los volcanes de Ecuador. Y lo hicimos con el grupo Oikos, ¿ok? Porque hay que decir que en nuestra época al menos, el grupo de la Simón Bolívar, el Oikos, era quizás el grupo que más expediciones hacía fuera del país y para nosotros fue una escuela bien interesante de expediciones y bueno, al final llegábamos aquí en Ecuador a las cumbres y vemos que está la pañoleta, está también las banderas del Oikos, la bandera de Venezuela. O sea, entramos un buen grupo de celistas en el Oikos y empezamos a hacer varias expediciones, ¿no? El año 82, ¿ok? Nos fuimos a Perú. No teníamos muchas referencias de gente que hubiera ido a Perú. Y ahí estuvimos Leonardo Lacruz, ahí estuvimos Castillejo, los dos hermanos Castillejos. Y el año 83 volvimos a Perú y quiero resaltar aquí, volvimos a Perú a hacer una montaña quisimos hacer dos montañas, una montaña virgen, porque era el bicentenario del natalicio del Libertador, y un andinista muy buen amigo, cronista de la sierra del Huascarán, de la sierra Guayguas, y la Cordillera Blanca, nos dijo que había un par de montañas vírgenes y que sería interesante en ese año tan particular coronarlas y llamarlas Bolívar y San Martín, ¿no? Eso lo hicimos y bueno, llegamos a la cumbre del San Martín. Aquí está Rafa Tineo, que era más joven que nosotros, potente, fuerte, sigue siéndolo. Aquí está la Nana, aquí está Castillejo, aquí está Carlos Guerrero, aquí está Chalo. Y bueno, anécdota para que vean lo enriquecedor de estas montañas, que no solamente es hacer montañas, es conocer gente, es conocer pueblos, es entender otras formas de hacer la vida y de ver la propia montaña. Pero es que además era el natalicio del Libertador, el bicentenario. Supuestamente el embajador de Venezuela iba a ir a Huaraz, a este pueblo de montaña, porque el Libertador había pasado por allá, pero echó el carro, pues, embarcó. Entonces nos llamaron, nos fueron a buscar ni siquiera sé, Xavier Santamaría está aquí, también Carlos Vidiquian, ni siquiera sé si estábamos en un hotel o durmiendo en el Liceo Simón Bolívar, y nos fueron a buscar porque, bueno, había que participar en los actos, pues. Y aquí estamos desfilando con las autoridades militares y civiles conmemorando el natalicio del Libertador. Después Charlo dio un discurso en el ayuntamiento, Raúl Castillejo dio un discurso en el Liceo Simón Bolívar. Bueno, recuerdos, la verdad, ricos. Como decía la Nana, vivíamos en esto y para esto y crecíamos con esto, ¿no? El otro objetivo de esta expedición fue esta montaña, el Alpamayo. Esta foto está tomada por Chalo desde el Quitarrajo. Esta expedición se hicieron las dos cumbres. Y aquí la ruta que se hizo es la ruta Ferrari, que la vemos. Yo no sé si ustedes pueden ver mi cursor, ¿ok? La ruta Ferrari sube por estos canales, ¿ok? Pasando como una piedra que ven acá, una mancha, y sube por una de estas canaletas directo a la cumbre. Era, pues para el momento, quizás la vía más técnica que nos habíamos planteado, ¿ok? Y bueno, quiero comentarles, porque es muy importante, creo yo, que no solamente se hacían montañas o dos o tres hacían algunas montañas. Como les dije, había todo un movimiento montañero. Se crea el CEL Senior como una necesidad para darle continuidad a nuestra actividad del CEL en la montaña. El CEL Senior arranca con intereses muy diversos. Yo conozco a los pinacles, ¿ok? Yo no entendía, yo estaba escalando todo el día, ¿no? Entonces yo no entendía, venía pinacles con sus hijos,
íbamos a caminar y a pasear. Y yo decía, bueno, yo quiero escalar. Pero lo interesante del Cell Senior es que arrancó con intereses muy diversos y de los cuales aprendimos mucho. Y no solamente es que yo no entendía qué es lo que quería hacer Pinnacle, sino es que he terminado caminando con Pinnacle con la familia en innumerables sitios y disfrutando y aprendiendo de ellos, y se lo debo a este punto de encuentro que fue el Cell Senior, ¿no? El Cell Senior, aquí tengo que recordar a Rubén Creisen, tengo que recordar a Juancho Mejía, que fueron los que pusieron orden, porque realmente los Castillejos, la Nana y yo, mucho, Xavier Santamaría, mucho orden no poníamos, ¿ok? Y bueno, con esto arrancamos el Cell Senior, que fue un espacio de encuentro y un espacio de encuentro muy interesante, ¿no? ¿Por qué digo muy interesante? Porque ocurrieron cosas como la que están viendo, que es una revista que se llamaba Espacios Libres, ¿ok? Fíjense que está el sello del Cell Senior allá, y en esta revista se mencionaban escaladas de otras gentes, ¿no? De otras gentes que no tenían por qué ser celistas, pero empezó a ser como la referencia de qué se hacía en montaña. Fíjense que aquí se relata el primer encuentro nacional de escaladores en La Guairita, y justamente las actividades ocurren en La Guairita y en el Colegio San Ignacio. Aquí hay otra generación súper activa en escalada en roca. Manuel Guariguata ya había estado en Yosemite, creo que estuvo en el Half Dome o en el Capitán, venía de escalar bien con Quique Arnal, con un grupo que era lo más fuerte que había en ese momento, y un grupo de Loyola, más joven que nosotros, pues no recuerdo ahorita la generación, pero ahí estaba el pequeño de los Castillejos, Café, ahí estaba Tatú, ahí estaba Leizaola, tenían un grupo que se llamaba Los Frescolocos, ¿no? Entonces los Frescolocos fueron una referencia no solamente de escalada, sino de organización, y algunas expediciones, la cara este de Lautana y varias, la verdad es que fue una generación de escaladores muy interesante, ¿no? Aquí está la gente que participaron directamente y colaboraron en esa revista, como les digo, era la referencia, ¿no? Y después los primeros miércoles de mes, si yo no mal recuerdo, había una reunión que terminó haciéndose en la sala de actos. Toda la gente relacionada con el mundo del montañismo, pues iba de Caracas, iba al Colegio San Ignacio los primeros miércoles, porque allá se presentaba pues lo que ocurría en el mundo de la montaña en Caracas, ¿no? El año 84 para nuestra generación fue importante porque, bueno, empezamos a hacer ya cosas más técnicas, ya coincidía con que nos estábamos graduando de la universidad, aunque usted no lo crea, y aunque, bueno, las familias nuestras tampoco entendían cómo, pero bueno, también nos graduábamos de la universidad. Aquí estaba Vicente González haciendo ya algunas cosas más técnicas. Un grupo nos fuimos a Lautana, ¿ok? Ese año 84 fuimos a la arista norte de Lautana. Aquí hay varios intentos que se hicieron. Y después hay otra expedición interesante ese año en un tepuy que nunca se había ascendido, que es el Aratikiope. Y allá hay una fundación que se llama Terramar, donde participan también muchos ex Loyaltarras o Loyaltarras por siempre, los hermanos Michel Angeli, Walter Smither, Armando Subero, que se estaban dedicando un poco al mundo de la exploración de los tepuyes, ¿no? Pero en esa expedición en particular venía un grupo francés a escalar, venían dos grandes escaladores que nosotros conocíamos de las revistas y todo esto, porque no había internet, no había nada de esto, que eran Dominique Marchal y Boivin. Y ellos venían a escalar este tepuy, hicieron un acuerdo con Terramar, y a la gente de Terramar les pareció interesante y necesario que también participaran algunos venezolanos. Entonces llaman a algunos celistas, porque muchos eran ignacianos,
Y entonces, bueno, ese año estuvimos allí varios celistas, especial aquí está Manuel Goriguata en la cumbre de Tepuy Virgen, ¿ok? Pero lo interesante de esta expedición es que cuando vino este grupo francés y vio la complejidad de hacer una expedición en Amazonas, nos dijeron, miren, si ustedes organizan una expedición aquí, tengan por seguro que organizar una expedición en los Himalayas es mucho más sencillo que este territorio tan apartado y tan difícil en logística, ¿no? Y ahí queda un poco el gusanito de decir, bueno, ok, eso como que siempre está ahí, ¿no? Eh, Ocurre que ese mismo año 84 nos fuimos un grupo a esta montaña en Perú, esto es que es el Guandoy, y aquí en el Guandoy hicimos esta vía, a ver si el cursor les puede mostrar. Estábamos en esta expedición, estábamos Ángel Baicar, también de Loyola, estaba Douglas Díaz de la Bolívar, estaba Leonardo Lacruz y yo, estábamos 4, y por influencia de un escalador español que andaba escalando por allá y que con quien tuvimos muy buena relación, él nos planteó que ascendiéramos esta montaña, pero en lugar de hacerlo en el esquema clásico de 4 o 5 campamentos, lo hiciéramos solamente con un campamento en esta parte baja de la montaña, ¿ok? Y de aquí ascendiéramos por esta canal a lo que sería el siguiente campamento, pero que nosotros no lo haríamos, y de aquí directamente a la cumbre por esta vertiente directa, ¿no? Esto fue bueno, en aquella época era lo que se llamaba el estilo alpino, mejores condiciones físicas, mejores condiciones técnicas y tratar de hacer las montañas como más ligeras, ¿no? Pero nosotros nos abrió todo un mundo de contacto. Pues aquí antes, la gente antes de ir a los Himalayas venía a estas zonas de Perú, y de hecho nosotros regresamos a Venezuela con un proyecto de una gente que estaba entrenando para ir al Everest, y bueno, nos mostraron, bueno, la logística, los proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta expedición fue importante porque, bueno, de aquí ya teníamos como la idea de ver si era posible ir a los Himalayas con una expedición enteramente venezolana, y justamente con el grupo que habíamos escalado el Araty-Tiope con Terramar, dándole pie a eso que habían dicho los franceses: si ustedes organizan algo acá, pues deben de poder organizar algo en los Himalayas. Ahora, yo quiero, muchachos, explicarles qué eran estas épocas, ¿no? No es que me quiera hacer heroico, ni mucho menos, sino quiero explicarles algo que a lo mejor a ustedes les cuesta un poco entender. Aquí no había teléfonos, ¿no? O sea, los teléfonos eran los CanTV, pues ustedes ya ni usan eso, pues. Quiero decir, no había comunicaciones, no había internet, no había correos. Entonces, nos estábamos planteando ir al otro lado del mundo, pero sin mucha información que no fuera revistas, ¿ok? No había Google, ni nada de eso. Entonces empezábamos a escribir a cartas a gente, cómo se va, cómo es hecho. No teníamos referencias en Venezuela. El año 86, esto ocurre para nosotros, para nuestro grupo, para Raúl, para mí, para nuestro grupo 7-8, un encuentro fatídico, diría yo. Nos conocíamos a Alfredo porque Alfredo nos había dado cursos de escalada, los pocos que se daban, y yo creo, pongo aquí especialmente a Alfredo, porque Alfredo es una persona, para mi modo de entender, clave en la historia del montañismo en Venezuela, ¿ok? Y además creo que la otra persona que es clave en la historia del montañismo de Venezuela es el Padre Galdo, ¿ok? Entonces, ¿y por qué? Porque es que estos señores han generado el caldo de cultivo necesario para que las cosas ocurran, ¿ok? Entonces, el año 86, Alfredo nos invita a ir a la pared sur de la Concagua. Es sin duda, creo yo, probablemente la ruta de montaña, de alta montaña,
más compleja que se ha planteado en Venezuela. Hasta el sol de hoy yo creo que es así. Y Alfredo era el segundo intento de esta montaña. Esto es una pared de 3.000 metros que vemos acá, de 3.000 metros, que estaba planteado hacerse, si no recuerdo mal, Alfredo, en 5 o 6 campamentos, ¿ok? En bivac. O sea, que aquí no hay posibilidad de montar carpa, aquí no hay posibilidad de nada, ¿no? ¿Quiénes estuvimos allá? Raúl Castillejos, Luis Simosa y Alfredo y yo, ¿ok? Entonces, la verdad es que nos fue bastante bien. A mí me parecía, bueno, yo iba confiado en Alfredo, porque yo me paraba allá abajo y veía esa pared y es una montaña que tienes que ir ascendiendo, bueno, con lo que llevas encima, pues. Y entonces yo veía la cantidad de hierros que llevábamos y cuerdas y yo le decía a Alfredo, ¿cómo vamos a salir de ahí? No, tranquilo, no te preocupes. Y la verdad es que nos fue bastante bien hasta que nos agarró una tormenta a 2.000 y pico metros de la pared, o sea, faltando yo creo que 800 metros para la cumbre o 600 metros para la pala final esta, pues la rampa final, el Serac final y la salida Messner. Yo voy a indicarles en el cursor, si lo encuentro. Ajá, aquí está. Que la pared es muy grande, se me pierde el cursor. Bueno, aquí íbamos ascendiendo, aquí hay unas canales muy interesantes que se ascienden como una chimenea, recuerdo, entre 100 o 200 metros de chimenea con unas seguridades bastante psicológicas. Alfredo nos decía, aquí es muy importante no caerse. Y después y vas saliendo a esta zona, finalmente entras a esta barrera de Serac y la idea era salir por esta pala final, la pala Messner, a la cumbre, ¿no? Entonces lo que les quiero comentar, bueno, aquí salimos aporreados, un poquito aporreados de esta expedición, y este es el grupo fundamental con el cual nos planteamos ir a los Himalayas, ¿no? Como les digo, queríamos ir a los Himalayas, pero todo era muy lejos. O sea, los Himalayas eran lejos, las referencias de expediciones eran lejos, no sabíamos ni qué montaña bien escoger. Nosotros lo que enviamos era un fax. Bueno, de hecho, lo primero que enviamos nosotros fue un telex, que es una cosa todavía más prehistórica. Pero bueno, después apareció el fax y eso era maravilloso porque uno metía un papelito por un rodillo y aparecía en Katmandú ese papelito en la oficina de correos, y entonces la gente relacionada a nuestro, lo recibía y nosotros recibíamos una respuesta más o menos al mes y medio. Para que ustedes se hagan una idea de las velocidades. Nosotros tardamos 7 años en organizar esta expedición a los Himalayas, ¿no? 7 años, fue más complejo organizar la expedición que la propia expedición. Y decidimos ir a esta montaña. Esta montaña tiene 7.200 metros y se llama Pumori, ¿ok? Es una montaña un pelín técnica, bastante técnica, un poco peligrosa. La verdad es que yo hoy no volvería ni loco. Y es peligrosa porque en esta lateral que voy a mostrar aquí hay muchísimas avalanchas, ¿no? Muchísimas avalanchas. Entonces, pero bueno, ya nosotros estábamos allá. Justamente hubo un accidente el día que llegamos y había habido un accidente unos días antes, y les menciono eso porque, bueno, esta primera expedición a los Himalayas nos ponía en contacto con otro mundo, ¿ok? Un mundo ya, bueno, donde hay menos márgenes de error, ¿ok? Un mundo donde ya empezabas a ver, en aquella época casi todos eran profesionales de esto, ¿ok? Y nosotros éramos graduados universitarios con ciertos trabajos y haciendo esto, pues básicamente porque nos gustaba y como hobby, ¿no? Pero tuvimos mucha suerte, nos fue bien. En esta expedición fuimos Luis Simosa, Alfredo, Marcos Tobías, Raúl Castillejos y yo, ¿ok? Como les mencionaba antes, bueno, Alfredo, visionario siempre. Al regreso del Pumori pasamos enfrente a la Madablan. Yo recuerdo que íbamos caminando
y me dice, viendo la Mada Blanc, mira, esa montaña es interesante y la verdad es que deberíamos de plantearnos escalar esta montaña que se las voy a mostrar ahora, ¿no? Aquí pongo esta foto porque aquí hay un punto importante para entender la historia de lo que fue como este grupo celista que se va a dedicar 10 años a los Himalayas, ¿no? Del año 91, que fue primer año que fuimos a los Himalayas, al año 2001, 10 años estuvimos yendo a los Himalayas, ¿no? Y lo que les planteo es que, bueno, nos había ido bien en Pumori y la pregunta es cómo nos planteamos ir a los Himalayas, ¿no? Hay unas expediciones comerciales, ¿okay? Que son unas expediciones realizadas, organizadas por guías súper veteranos en este tema. Bueno, hoy en día ya hay sherpas de altura súper veteranos y bueno, uno se concentra en prepararse físicamente y bueno, tratar de ir a una de estas expediciones que son costosas. Y ese era un camino. ¿Okay? Que algún venezolano, que uno, es un planteamiento más bien individual, que uno pudiera llegar a una montaña de 8.000 metros, ¿no? El grupo nuestro nos lo planteamos de otra manera. ¿Okay? Esto nos ha ido bien en este esfuerzo por ir solo venezolanos hasta el Pumori y quisimos continuar de esta manera. Es decir, como grupo venezolano, aprender a hacer expediciones, aprender a estar en los Himalayas, aprender a hacer expediciones complejas, dominar eso y algún día plantearnos ir a un 8.000 y algún día poder tener la experiencia y la capacidad suficiente para ir a los Himalayas, ¿no? Al Everest. Entonces, y así fue como nos planteamos ir. La siguiente montaña en los Himalayas fue esta montaña, ¿no? El Amada Blanc, justo la que Alfredo nos había dicho, nosotros deberíamos plantearnos ir a esta montaña, ¿no? Entonces, bueno, es que este tema de confiar en Alfredo es como peligroso. Bueno, entonces, efectivamente, ustedes ven esta maravilla de montaña, para mí es la expedición más bonita que hemos hecho, ¿no? O que yo he hecho, pues, en particular. Porque, bueno, primero porque fue un grupo fraternal, el clima fue extraordinario, la montaña, no tengo nada que decirles, es majestuosa, la escalada es técnica, es interesante, la escalada va por la arista que ven a la derecha, que estoy tratando de marcar con el cursor, ¿ok? Aquí se hace un campamento abajo, aquí se hace el siguiente campamento en esta medio repisita que hay acá, y después se hace otro campamento aquí arriba, y después la ascensión va directamente por la pared hasta la cumbre, ¿no? Fuimos 7, que era un grupo grande, ¿ok? Pero bueno, es un poco el carácter que les quiero decir, ¿no? Lo importante empieza a ser no solamente hacer cumbres, sino el grupo que vamos, ¿ok? Tratar de que el grupo funcione, de que el grupo, que sea la experiencia. Para nada la cumbre justifica nada, ni una mala experiencia, ni mucho menos, ¿no? Y si me preguntan qué tiene que ver este planteamiento que estábamos haciendo con el CEL, en el caso mío, en el caso de Raúl, que estábamos allí involucrados, aquí estuvo Carlos Caldera, aquí estuvo el indio José Antonio Delgado. Bueno, es un poco lo que veníamos haciendo desde el CEL, ¿no? En el CEL tú no vas desde la primera vez al Naiguatá, ¿ok? Ni te vas, por muy fuerte que seas, ni te vas por primera vez al Bolívar, por muy fuerte que seas, no importa lo fuerte que tú seas. Y el CEL nos enseña que justamente cuando tú eres muy fuerte, esto no es para que tú salgas corriendo y llegues a una cumbre, es para que justamente ayudes un poco al que en ese momento no está tan fuerte, ¿no? Entonces, aquí el planteamiento fue ir consolidando un grupo que pudiera aprender y que pudiera avanzar juntos en plantearnos retos de cumbres, sabiendo que en estas cumbres de los Himalayas muy difícilmente llegan todos a la cumbre. De hecho, creo que esta fue la única vez que hemos llegado todos a una cumbre, ¿no? Se sabe que eso no es así.
Y ese era el planteamiento, y la verdad es que para los celistas es un planteamiento que nos es natural, ¿ok? Por cierto, yo tengo que comentarles que en mi época celista, a mí lo que hacían era ayudarme, pues, Héctor Canteles, o sea, cantidad de gente fuerte, que uno veía que los más fuertes lo que hacían con su fortaleza era ayudar a los que, no era un tema de batir récord subiendo al nego atrás, sino de llegar el grupo, de llegar la patrulla, de llegar lo que fuera, ¿no? Entonces, así nos planteamos esta ruta. Además, esta montaña es sagrada, ¿ok? Y abajo tenemos Tiamboche, que es un templo muy importante budista. Todo este valle es sagrado, ¿ok? Y bueno, participamos en algunas ceremonias. Se nos ocurrió, esta montaña había estado prohibido su ascenso, ¿ok? Hasta pocos años antes de ir nosotros. Por cierto, también para ubicarles, nosotros pedimos el permiso mal, porque nosotros teníamos una fotocopia de un artículo de unos catalanes que habían ido a esta montaña, y en esa fotocopia la arista estaba mal puesta. Entonces nosotros teníamos el permiso para ascender por esta cara, ¿ok? Que lo que cae es un piedrero todo el día. Y bueno, pues lo que les digo, no había internet, no había facilidades. Entonces, nosotros, el ministerio nos había dado el permiso, pero la razón por la que esta montaña se había mantenido prohibido su ascenso es por su carácter religioso. Entonces, es sagrada, ¿ok? Entonces se nos ocurrió que había que pedirle permiso, no a un ministerio, sino a las autoridades religiosas, pues. Entonces, bueno, fuimos al monasterio de Tiamboche, le pedimos una audiencia al lama principal de allá, le contamos de nuestra intención. Alguien preguntó y dijo, bueno, ay, si este señor nos dice que no, ¿qué hacemos, no? Pero ya nosotros habíamos escalado montañas que son sagradas, ¿no? En nuestro país, pues los tepuyes, y un poco uno conocía esa dinámica, y sentíamos que era lo que había que hacer, ¿no? El lama nos invitó a varias ceremonias y al final, encantado con el café, encantado con los bocadillos de guayaba, nos dijo que el espíritu que teníamos como compañeros era hermoso y que ellos veían con buenos ojos nuestro ascenso y que nos iba a ir bien, ¿ok? Y que todos íbamos a llegar a la cumbre, cosa que no es muy normal, pero así fue. Esta montaña le he dedicado mucho tiempo porque es para mí sencillamente espléndida, ¿no? Bueno, siguieron 10 años, como les digo, de himalayismo. Después fuimos al primer 8000 en el Dhaulagiri, que no nos fue bien. Después nos planteamos ir al Shishapangma, que sí nos fue bien. Con el Vasco Leizaola estaba allí. Nos planteamos después ir a los Gashembrun. Queríamos hacer 2, logramos hacer 1. Y cuando ya sentimos que estábamos maduros para plantearnos ir al Everest, alternábamos también con cumbres en McKinley, con unas cumbres en otras zonas de Himalayas, ¿ok? Cuando sentimos que estábamos maduros, pues nos planteamos ir al Everest en esta montaña, 10 años después, ¿ok? Yo no tengo el récord de cuántos países han ascendido al Everest en su primer intento. Lo que yo sí sé es que aquí coincidimos con los colombianos, que era su segundo intento y que nos llevaban muchos años de experiencia. De hecho, nosotros les preguntamos la primera vez, cuando fuimos a escalar a Suezca, y nos dijeron, no se preocupen por armar el grupo de los mejores escaladores, armen el grupo que pueda convivir estos 2 meses juntos en la montaña. Y bueno, nosotros logramos ir conformando un grupo que convivió 10 años juntos, de escaladores y de patrocinantes, ¿ok? Porque nosotros tuvimos patrocinantes por muchos años, fieles al grupo, en las buenas y en las malas, cuando había cumbre y cuando no había cumbre, ¿no? Bueno, esta expedición compleja, dura, como todos los 8000, ¿ok? Parecen montañas que se resuelven con fuerza, pero son montañas que hay que resolver con mucha estrategia porque hay que dosificarse. Lo que ocurre con el cuerpo en la altura es que en la altura hay menos oxígeno. O sea, nuestra respiración dispone de
la cuarta parte del oxígeno de lo normal, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los movimientos aceleran el corazón y entonces la capacidad de respuesta ante una eventualidad o una maniobra acelerada te deja totalmente fundido, pues. Y después estas expediciones tienen ciclos de buen tiempo, de mal tiempo. O sea, hay que saber aguantar allí un par de meses, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, al final con una ventana de buen tiempo, Marcus Tobías y José Antonio Delgado lograron llegar a la cumbre del Everest, ¿no? En esta expedición estábamos Cayuso, Carlos Castillo. Carlos Castillo había estado en la cumbre de Gashembrun, ¿ok? Tobías, Marcus Tobías, José Antonio Delgado, Carlos Castillo, Carlos Caldera y Marcos Cayuso, ¿no? Entonces, ¿qué es este grupo que está acá? ¿Okay? Y si me preguntan a mí qué teníamos, pues la verdad es que teníamos lo que queríamos tener desde el primer momento que les dije cómo nos planteamos la montaña. Teníamos un grupo. Teníamos el Everest, que es lo que queríamos. Teníamos la fortuna de haber ido por primera vez a un 8000 y como venezolanos, haber ido a los Himalayas como venezolanos y teníamos hoy un grupo. Que como les digo, es como muy parecido yo le pregunto a un celista en quinto año, ¿qué tienes? Y yo no creo que me recite la cantidad de veces que ha subido al Naiguatá o al Oriental. Probablemente la sabe, o a lo mejor ni la sabe, ¿ok? Pero probablemente me va a hablar de sus experiencias celistas y de sus amigos celistas para toda la vida, ¿ok? Entonces yo creo que eso es lo que teníamos acá y por esta razón continuamos haciendo lo que nos gusta, que es montaña, ¿no? Hicimos el proyecto de las 7 cumbres y en ese proyecto hicimos una montaña en Antártida, que es esta montaña, el Vinson. ¿Okay? Fíjense qué paisaje tan alucinante, ¿no? Tan particular. Y este contacto con Antártida es el que nos lleva a plantearnos los polos, ¿no? La expedición a los polos. Estábamos esperando un permiso para ir a Indonesia y nos llama un ruso que habíamos conocido, que es el director del Museo de San Petersburgo, que estaba organizando un tema con el Polo Norte, y nos dice, mire, yo tengo el chance de meterlos en un vuelo, porque ustedes no se animan a ir a los polos. Unos tipos que fueron al Everest tienen que poder ir a los polos. Y este ruso ha hecho unas expediciones polares impresionantes, pero nosotros de los polos no sabíamos nada, ¿no? Pero nos pareció una oportunidad y bueno, así estábamos aquí en los polos, ¿no? Los polos es algo totalmente diferente, ¿ok? Y yo creo que aquí cometimos muchos errores, pero lo único que hicimos más o menos bien es bajarnos de la nube del Everest y saber que, aunque sabíamos algo de montaña, de esto no sabíamos nada, ¿ok? Y preguntar, este círculo de gente que se mueve en los polos es muy pequeño, y preguntar, porque muchachos, déjenme decirles que aquí lo que ocurre es que esto es océano, el Ártico es océano congelado, ¿ok? Estos son placas de hielo que están flotando en el océano, y nosotros tenemos el sol. Aquí ustedes saben que en los polos hay medio año de luz y medio año de oscuridad. Nosotros estamos en la primavera y está empezando a haber 24 horas de luz. Entonces a nosotros el sol lo que hace es que nos da vueltas alrededor y tarda 24 horas en dar una vuelta, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender que aquí no hay que subir nada, aquí no hay que montar campamentos, no hay que escalar. Aquí hay que hacer una travesía de un punto a otro. 302 kilómetros nos planteamos hacer hasta el Polo Norte. Y aquí tenemos que ir caminando todos juntos uno detrás de otro, pero al mismo paso. Y tratando de afinar en la dirección, porque aquí todo el paisaje es igual, ¿ok? Yo no me voy a extender en detalles técnicos, ¿ok? Pero bueno, sí decirles que bueno, lo interesante fue que abandonamos todo lo que sabíamos de montaña para exponernos a algo nuevo, en lo cual, como les digo, cometimos muchos errores y muchos aprendizajes, ¿no?
Bueno, empezábamos ya a controlar este tema, a ver quién se orientaba mejor con los equipos de orientación, porque parece mentira, pero desviarse un grado del norte es perder tiempo. Y estar todo el día con una brújula o con un GPS no es práctico. Entonces tú vas como marcándote pequeñas referencias y vas avanzando, ¿ok? Y esto es el problema, este es el tema del Polo Norte, por el cual, el año 84, por el 2004, por el cual yo quiero comentarles. Pues. Aquí estamos moviéndonos, como les digo, en placas de hielo que flotan, ¿ok? Entonces, como flotan, están sujetas a corrientes y esas corrientes rompen los hielos y se mueven. Es decir, aquí estamos nosotros y aquí tenemos que estar pilas porque a lo mejor el último ya no cruza, ¿ok? Y esto se separa. Y claro, fíjense ustedes que nosotros vamos al norte, pero aquí no estamos yendo en una misma dirección. Aquí estamos sorteando estas abras de agua y sorteando esos bloques de hielo que vemos más adelante porque esas placas de hielo o se separan o chocan entre ellas y forman unos muros que tampoco puedes pasar con un trineo que tiene unos 85 kilos, ¿ok? Para los 21 días que teníamos planeado estar allá. Entonces, bueno, este es el tema donde ya uno quiere ir al norte, pero no necesariamente camina hacia el norte, sino que empieza a dar unos zigzag tratando de sortear, de resolver estas abras de agua. Abras de agua aparecen e inmediatamente a 30 y pico bajo cero empiezan a congelarse. ¿Ok? Entonces uno va pasando diferentes grosores de hielo. Este es un buen ejemplo. Nosotros veníamos aquí de caminar ya casi las 8 horas diarias y nos conseguimos esta gigantesca abra de agua. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí fíjense que el norte, nosotros venimos como en esta dirección, que sería el norte, y tenemos que derivar hacia la izquierda porque no hay manera de seguir derecho. En este caso nosotros decidimos acampar, ¿ok? Y esperar a ver qué pasa. Ya llevamos 8 horas, perder 1 hora de trabajo y esperar a ver qué pasaba con esto. Al día siguiente esto amaneció congelado y ese hielo recién hecho y una vez que es sólido es maravilloso porque además el roce del trineo es muy poco y se avanza muy, muy bien, ¿no? Bueno, aquí algunas de las cosas que uno se puede conseguir en el Polo Norte. Aquí no sé si ven una huella de oso polar, que es el gran compañero del Polo Norte. A nosotros nos habían dicho que si veíamos agua no hay problema porque eso está lleno de focas que también vimos y el oso prefiere comer focas que venezolanos, ¿no? De todas formas, el oso es un cazador, uno de los mejores cazadores del planeta, tiene un olfato que identifica olor a kilómetros y 5 venezolanos sin bañarse y vestidos de rojo, pues no creo que hubiera sido problema para el oso, pues esta huella es bastante reciente, pero se ve que él no quería tener problemas, ¿no? Aquí pasó algo que quiero comentarles, muchachos, porque ya teníamos esto como medio controlado, ¿no? Ya habíamos como aprendido a movernos en un ambiente tan diferente, ¿ok? Y sin embargo aquí empezó a pasar algo, ¿no? Lo primero que pasó fue que esto que está aquí, lo primero que pasó fue que empezó a subir la temperatura y aquí estábamos ya, en lugar de estar a 30 y pico bajo cero, estábamos a -1 grado. O sea, lo primero que nos pasó fue que, bueno, maravilloso porque nos estábamos pasando frío, pero inmediatamente nos dimos cuenta que el problema es que las aguas no se congelaban. ¿Okay? Entonces empezamos a estar rodeados de grietas de agua. Y entonces dábamos vueltas como en un laberinto, ¿ok? Y no podíamos avanzar al norte, ¿no? Lo segundo que ocurrió es esto que les mostré antes, que de repente entró una nube, se formó un fenómeno que se forma en esa zona y no veíamos, ¿ok? Entonces, ahí lo que ocurre es que además de que estábamos rodeados de abras de agua, no las veíamos. O sea, nos tropezábamos con ellas y no lográbamos diferenciar si era mejor ir para el este o para el oeste, ¿ok? Y al final era un poco al azar. Bueno, dale hacia el este. Y resulta que le dabas hacia el este y pasabas rato y rato y decías, cúchale, a lo mejor hemos debido de ir al otro lado, ¿no?
Y aquí entonces ocurre lo que es muy humano, ¿ves? Que dices, coño, yo sabía que era para el otro lado. Yo lo sabía, pues, porque eso uno siempre lo sabía, ¿no? Y, y bueno, y empieza esto a ponerse lento y a ponerse difícil, y nosotros teníamos que avanzar entre 15 y 20 kilómetros diarios en 8 horas. Empezamos a caminar 2 horas más y a dormir 2 horas menos. Y hubo un día que después de 10 horas, en lugar de los 15 a 20 kilómetros, habíamos avanzado solo 6, ¿no? Y uno dice, bueno, estoy desesperado, no entiendo qué me está pasando, ¿no? No entiendo qué estamos haciendo. Siempre se puede estar un poco más complicado, ¿ok? Y lo cierto es que esa noche del día que habíamos avanzado solo 6 kilómetros, mientras estamos cocinando y cenando, Carlos Castillo nos dice, llevamos ya un par de horas en la carpa, nos dice, hemos retrocedido 300 metros, según el GPS. Entonces, bueno, Carlitos, tómate la sopa, hidrátate, come, está alucinando ahí. Bueno, lo cierto es que a la mañana siguiente, cuando vimos el GPS, nosotros habíamos retrocedido 3 de los 6 kilómetros que habíamos avanzado en 10 horas el día anterior, porque las corrientes estaban llevando todo hacia el sur, ¿ok? Entonces, además de que no podíamos caminar francamente hacia el norte, mientras nosotros trabajábamos, las corrientes nos llevaban hacia el sur, como si uno estuviera en una cinta de estas transportadoras de estas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a darle, salimos a darle. Al mediodía encontramos una hora de agua importante. Después de 4 horas, tardamos un montón en darle la vuelta y encontrar el otro lado. Y cuando pasamos al otro lado, Carlitos vuelve a chequear y nos dice, bueno, chévere, estamos donde dormimos. Habíamos perdido 4 horas de trabajo, ¿no? Entonces, y claro, ya las cuentas no daban, pues. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Okay? ¿Qué hacemos en esta situación donde, bueno, esto es loco, pues esto no tiene ni pies ni cabeza? Aquí, primero no lo entendíamos, no conocíamos este fenómeno, y segundo, no sabíamos cuándo podía terminar, y estábamos agotados, y cuando uno se cansa, pierde la paciencia y pierde la compostura y pierde las tolerancias y empiezan los malos humores y empiezan las cosas, ¿no? Bueno, aquí voy con algunas fotos de cómo andábamos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos la cara de Marcos Tobías. Yo no sé si alguien ha visto a Marcos Tobías bravo alguna vez. Yo tengo aquí esta foto para testificar que puede ser que se ponga bravo, ¿no? No es verdad. Lo cierto es que no tenía mucho sentido lo que estábamos haciendo y empezábamos a sacar cuentas y de repente creo que fue Cayuso que dijo, pana, no hay nada que discutir. Nosotros vinimos de muy lejos, no sabemos ni si vamos a poder volver. Estamos aquí y nosotros vinimos a caminar al norte. Es lo que sabemos hacer y es lo que vamos a hacer mañana. Y punto, sacaron las cuentas, pues. Entonces, bueno, al día siguiente volvimos a hacer un poco el peregrino de seguir caminando así, pues, o sea, a ciegas, agotados. Pero bueno, las cosas, uno cuando no las entiende, lo que no puede hacer es desesperarse. Y pasó de repente esto, ¿no? Se abrió, empezó esa nube gigantesca que se había montado arriba nuestro, de repente rompió, empezó a verse como un claro, y empezamos a notar que bajaban otra vez bruscamente las temperaturas, ¿no? Y empezamos a estar así, que es como se debe estar, incluso mejor de lo que se debe estar, porque al cabo de unas horas teníamos bastante terreno congelado, había ya regresado el frío, la visibilidad ya podíamos apuntar mejor al norte. Carlitos Castillo con su GPS empieza a chequear cuánto avanzamos. Creo que teníamos que avanzar 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio cada 5 kilómetros cada 2 horas. Hubiera sido un tiempo buenísimo y de repente Carlitos empieza a chequear el GPS y empieza a dar unos reportes de avance que no cuadran, ¿no? Y coño, debe haber un error, pues. Volvemos a parar a las 2 horas y estamos avanzando sobre los 5 kilómetros. Y creo lo que estaba pasando, que además las corrientes
ahorita iban para el norte. ¿Ok? Entonces de repente todo estaba sumamente a favor. ¿Ok? Encontrábamos un terreno como el que están viendo, visibilidad perfecta, las corrientes nos estaban ayudando, el rendimiento era maravilloso, estábamos agotados y alguien dijo, bueno, aquí lo que hay que hacer es dormir lo menos posible y ver si hay chance de que lleguemos, pues. Entonces, las cuentas no cuadraban mucho, pero bueno, pero al final pudimos llegar al Polo Norte, ¿no? El Polo Norte es un punto muy particular porque es este punto que es nada. Ahorita ahí está Tobías en el Polo Norte, pero al rato ya se movió y no estás en el Polo Norte, ¿no? Entonces, bueno, nos fueron a buscar, realmente ya habían salido a buscarnos, estábamos fuera de los límites. Y un poco, muchachos, lo que les quiero decir es que, bueno, a veces las cosas no pintan bien, ¿ok? Y bueno, ¿qué les voy a decir? Más parecido a nuestra realidad que el Polo Norte yo no encuentro, porque no es un tema de dificultad, como puede tener una montaña, de lucha contra un elemento que es más fuerte que uno. Aquí lo que hubo era mucha incertidumbre, porque también éramos nuevos en esto, ¿no? Y ante la incertidumbre, lo que no hicimos nunca fue pelearnos, ¿ok? Primero porque de ahí había que salir juntos, no había, ahí sí cada uno coge para su lado, pues imagínense dónde terminamos, ¿no? Y nunca cuestionamos las decisiones, así estuviéramos a favor o en contra, bueno, porque eran decisiones de ir por la derecha o por la izquierda, y terminó siendo que Carlos Caldera era el que mejor atinaba por dónde ir, a la derecha o a la izquierda, y terminó siendo el líder de la ruta, y ponerle buena cara en lo que se podía. Y cuando uno no se sentía bien, bueno, quedarse callado a lo mejor es lo mejor, ¿no? Bueno, a mí esta expedición me parece se parece mucho a la vida o a los tiempos que nos han tocado, ¿no? Volvemos a lo mismo, volvemos al grupo, el grupo bueno, que es capaz de plantearse algunos retos y resolverlos más o menos bien con las incertidumbres y los cansancios. Nos planteamos ir al Polo Sur, ¿ok? Que esto sí es continente. El norte era océano y esto sí es polo sur continente, ¿ok? Esto es tierra cubierta de hielo, la masa de agua más grande del planeta, o la de agua dulce más grande del planeta. Aquí puede haber más de 3 kilómetros de profundidad de glaciar y nos planteamos ir desde la costa hasta el polo. Pero claro, desde la costa, del punto más cerquita, pues de la costa al polo, ¿no? 1200 kilómetros. Estimábamos hacer en 60 días, ¿ok? Con un trineo de 140 kilos, donde llevábamos el combustible para hacer el líquido, la comida. Aquí no hay placas que se mueven, aquí hay un avance franco, pero bueno, duro porque no lográbamos avanzar los 20 kilómetros diarios. Fíjense, en esta foto hay un detalle técnico que no estamos avanzando con los esquís, porque tuvimos problemas, problemas nuestros en la selección del esquí por desconocimiento, ¿ok? Pero eso implicó un trabajo casi el doble. O sea, yo, por ejemplo, Carlos Caldera, con mayor peso, tenía menos problema para la adherencia del esquí y yo tenía que dar 2 pasos por cada paso eventualmente de él, ¿no? Pero eventualmente todos tuvimos que quitarnos los esquís. Y hubo, incluso todavía estábamos en el día 50 y había tramos que había que avanzar sin esquí. Aquí en el Polo Sur, en Antártida, lo que ocurre es que el viento, 70% del tiempo hay viento. Y el viento viene del Polo Sur, o sea que te da en la cara. ¿Ok? Y esta sería la foto más típica de Antártida. ¿Ok? 30 y pico bajo cero, aquí se registran las temperaturas más bajas del planeta y esto parece que no se termina nunca, ¿no? Y la verdad es que esto es una expedición de resistencia individual y resistencia grupal. Todos los días son iguales. Hay días que sales, pero hay días que sales que tú dices, creo que no voy a poder avanzar. Y ya alguien nos había recomendado a ustedes todos los días prepárense a salir y salgan. El viento no se mide dentro de la carpa. De verdad que tú amaneces, nos ha pasado a todos los excursionistas, cuando nos agarra mal clima, estás metido en el saco de dormir y está lloviendo, hace mucho viento y tú dices, no, hoy no se puede caminar.
Hoy no es el día. Bueno, si te pones en eso, ahí no avanzas nunca, ¿ok? Entonces hay una regla de oro que dice todos los días prepárate para caminar, que son como 2, 3 horas, avanza, y si no puedes avanzar por el fuerte viento, ese es el día de descansar, vuelve a armar la carpa más adelante, ¿no? Entonces, bueno, había días que lográbamos sortearlos y sacarle kilómetros más que menos. Mucho frío, congelaciones por la pérdida de peso corporal. Yo perdí 17 kilos, entonces se dieron tres personas con congelaciones. Pasamos 24 y 31 allí. 60 y pico días sin bañarnos. Esta carpa olía de maravilla. Estas medias, y esto es una maravilla. Pero tuvimos una de esas congelaciones importantes en los pies de Carlos Castillo, que él dormía con Caldera, que es médico, lo veníamos monitoreando, y en determinado momento dijo, mira, que hay que resolver esto porque aquí hay una posible amputación, ¿no? Y ahí tuvimos que tomar una decisión también. O 3 de nosotros seguían para garantizar el Polo Sur, y dejábamos a los 2 Carlos allí pendientes de un rescate, o bueno, nos quedábamos todos por si acaso, y no hubo dudas, pues, no hubo dudas al respecto, ni tampoco hubo dudas con respecto a poner los dedos de Carlos en riesgo, ¿no? Efectivamente se pudo sacar a Carlos con un japonés que iba a hacer un trabajo de investigación al Polo Sur, y muy complicadísimo ese aterrizaje, y después seguimos nosotros hacia el Polo Sur. Al final pensábamos que íbamos a volar porque este terreno se pone muy bueno al final, y ya uno lleva mucho menos kilos de comida y de combustible, pues que estábamos agotados. Era puro cerebro, ¿ok? Esto es un fenómeno visual que se da en la zona, o no sé, una alucinación del hambre que pasé. Yo pasé un hambre, pasamos todos un hambre terrible, porque déjenme decirles que el consumo dietético normal son tan sobre las 2.000 calorías, ¿ok? Nosotros llevábamos aquí una dieta de 4.000 y pico calorías, y así todos perdimos un montón de peso, pero bueno, yo por ejemplo perdí 16, 17 kilos, ¿no? Entonces llega un momento que no, lo que pasa es hambre, pues. Pero si llevas más comida, es mucho más peso, y con lo cual avanzas menos. Entonces, bueno, más o menos un kilo de comida por día por persona, deshidratada, ¿ok? Bueno, aquí estamos en la estación del Polo Sur, y aquí está la pañoleta del CEL, en la estación del Polo Sur. Y este ha sido un poco el cuento de la travesía, de cómo se nos ocurrió llegar a los polos, de cuál fue el camino que transcurrimos hasta acá. Como les he dicho, si me preguntas cuándo se les ocurrió ir al Everest, no sé qué día. Eso no es un día, eso es algo que tú estás haciendo. Hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que nos gusta desde la primera excursión del CEL. En eso no hay ninguna diferencia. Las dificultades las fuimos asumiendo como las asumimos en el CEL, de poquito, ¿ok? Y siempre respetando la naturaleza como un objetivo, porque queremos hacer cumbre. Los Loyal Tarras tenemos una consigna de más alto, ¿no? Siempre más alto, más arriba. Entonces es difícil pensar que en ese espíritu luchador, tesonero, ignaciano, siempre más alto y a la mayor gloria de Dios, no a la gloria de Dios, sino a la mayor gloria de Dios, no tengamos un instinto de llegar a la cumbre. Sin duda que sí. Pero también la montaña para nosotros es un medio de hacer equipo, de hacer amistad, de reconocer en la naturaleza la obra de Dios, de algo superior que respetamos, pero respetamos por lo que es, porque es maravillosa, porque además es que eso nos enseñó Galdós. Galdós nos enseñó a disfrutar de la naturaleza, porque en toda ella hay una obra manifiesta de Dios. Entonces, pero la obra más manifiesta de Dios es el compañero de uno, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que no hicimos otra cosa en este camino al polo
que lo que ustedes hacen en su vida de celista y en lo que vienen haciendo, ¿no? Esto que, por cierto, si me preguntan a mí, es la mejor herramienta para el resto de la vida, ¿ok? Porque en la vida uno trabaja, uno tiene familia y uno se le plantean retos y la verdad es que los retos que se me han planteado a mí en la vida los he podido resolver de la misma manera, siempre bien acompañado, siempre con el apoyo de los compañeros de vida, de patrulla, de excursión, de expedición, siempre con ellos, ¿no? Y además, bueno, decirles que este grupo de Proyecto Cumbre los últimos años ha disfrutado la montaña con un estilo que en mi caso bautizó Xavier Santamaría y Carlos Ediquian, que nos dijeron una vez que fuimos a Perú, nosotros queremos ir a Perú, queremos vacilarnos la expedición, pero no queremos escalar, no queremos saber nada de una cuerda. Y yo, la verdad es que la experiencia de Proyecto Cumbre ha sido disfrutar la montaña con mucha gente que nos ha acompañado, que no tenía ninguna intención de ponerse una cuerda, pero que son los grandes compañeros de expedición también, ¿no? Muchos presentes aquí, Susana, Los Pinacles, Marifita, y etcétera, etcétera, etcétera. Hola, Martín. Hola. ¿Cómo estás? Bien, yo te quería agradecer en nombre de todo el equipo directivo del CEL y de todos los papás que estamos activos en el CEL por esta maravillosa experiencia. La verdad que los mensajes han sido de que es una maravilla tenerte y tener este proyecto Cumbre, que es una inspiración para todos nosotros los venezolanos, los celistas, los muchachos más jóvenes del CEL, que lo que hacemos es inspirarnos. Tú nos inspiras a seguir adelante y como tú dices, en la montaña lo que hacemos es amigos y hacemos familia. En el CEL lo que hacemos es una gran familia y realmente me siento con un gran honor de pertenecer a ella. Así que muchas gracias, Martín, por esta bella tarde que nos hiciste pasar. Sí, no, agradecido yo, un placer enorme. Bueno, ya lo vieron, pues para mí es un placer echar estos cuentos y además entre montañistas, pues, y además con montañistas de la época que he visto aquí, que me da una nota gigantesca recordarlos, pues. Bueno, Martín, hoja de té. Así es como lo pide el público. Así es. Bueno, a la cuenta de 3, una hoja de té, bueno, porque sigamos teniendo estas increíbles experiencias. Así que 1, 2, 3. Que viva el CEL, más arriba. Que viva el CEL, que viva el Padre Gato.